Seguimos con la estructura 3.1, ejercicio de prueba 2. En el primero me dice como apartado A que define el término primera energía de iniciación. Es una pregunta muy típica, ¿de acuerdo? Bueno, la primera energía de iniciación se puede definir como la cantidad de energía necesaria para arrancar un mol de electrones a partir de un mol de átomo en estado gaseoso. ¿Vale? Eso es muy importante. Van a dar 2 puntos por ello, o 1 punto, depende del examen. Explica por qué la primera energía de ionización del magnesio es mayor que la del sodio. ¿Vale? Esto es muy importante, notificar estos dos puntos. Sodio y magnesio son elementos contiguos a la tabla periódica, pertenecen al mismo periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que dejar claro que como pertenecen al mismo periodo, tiene el mismo número de niveles energéticos. ¿De acuerdo? Ahora bien, conforme avanzamos en el periodo, ¿vale?, la carga nuclear efectiva va siendo mayor, ya que el sodio, por ejemplo, tiene 11 protones en su núcleo, el magnesio tiene 12. ¿Qué quiere decir eso? Que va a atraer con más fuerza, ese núcleo va a atraer con más fuerza a los electrones periféricos. Consecuentemente, el radio atómico del magnesio será menor que el del sodio. Después nos dice que tenemos unas muestras de óxido de sodio y de trióxido de azufre. Se añaden en beakers en vasos de precipitados separados y se le añade agua. Deduce la ecuación para cada reacción e identifica si el óxido producido es ácido, básico o neutro. Bueno, estas reacciones son muy típicas también de exámenes, ¿vale? El óxido de sodio, ¿vale?, en agua siempre va a formar hidróxido de sodio, ¿vale? Los metales, sodio, magnesio, los del periodo 3 son los que nos preguntan, dan bases, hidróxidos en este caso de sodio o de magnesio, y los no metales, como puede ser azufre, como puede ser fósforo o puede ser incluso el cloro también, que lo preguntan mucho, dan un ácido, ¿vale?, dan una sustancia ácida. En este caso, el trióxido de azufre da el ácido sulfúrico en agua, ¿vale? Muy importante, con lo cual el óxido de sodio básico y el óxido de azufre ácido. Después nos dice que describamos y expliquemos qué veremos si el gas cloro se pasa a través de una disolución de, por un lado, yoduro de potasio y por otro lado, fluoruro de potasio. Vale, aquí lo que se puede producir realmente es lo que se conoce como las reacciones de reemplazamiento. Para que un halógeno, en este caso el cloro, reemplace a otro en una sal, ¿vale?, aquí se añadiría cloro en ambas cosas, para que lo reemplazara se tiene que producir el siguiente caso, y es que el halógeno tenga menor radio que el halógeno que va a reemplazar. En este caso, pues me daría KCl más yodo. En este caso, como el cloro tiene menor radio que el yodo, sí reemplazaría el yodo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que va a haber un cambio de color, ya que los halógenos son coloreados. En este caso, a la formación de yodo viene dado a que dé una disolución de color amarillo, naranja, pardizo, ¿no?, o marrón, ¿vale? Y esto debido a que el cloro es más reactivo que el yodo. En cambio, si nosotros hacemos reaccionar el cloro con fluoruro de potasio, el cloro a tener mayor radio que el flúor es más reactivo que el cloro, entonces aquí no se va a producir nada, con lo cual, al no producirse nada, no hay ningún cambio de color, ya que el flúor es más reactivo que el cloro. Aquí no produciría ningún tipo de reacción. Después nos dice que el 16, la tabla periódica, muestra la relación entre la configuración electrónica y las propiedades de los elementos. Y como apartado A me preguntan que identifique la propiedad que hace que estén ordenados los elementos en la tabla periódica. Bueno, es el número atómico, el número de protones, ¿vale? El número atómico, la tabla periódica se ordena en orden creciente de número atómico. Después nos dice que digamos 2 razones por las cuales la electronegatividad aumenta en el periodo 3. Es decir, conforme avanza en el periodo 3, la electronegatividad aumenta. Y una razón de por qué a los gases nobles no se le asigna valores de electronegatividad. Bueno, a lo largo del periodo 3 hay que indicar que todos los elementos del periodo 3 tienen el mismo número de niveles energéticos. Pero conforme avanzamos en el periodo, aumenta la carga nuclear efectiva.
¿Qué va a hacer eso? El aumento de la carga nuclear efectiva hace que conforme avancemos en el periodo, el radio sea menor, con lo cual cuando se vaya a producir una compartición de electrones, esos electrones estarán más cerca de aquel elemento con menor radio. Es por ello que, como aumenta esa carga nuclear efectiva, el tamaño es menor, mismo número de niveles energéticos, pues entonces la electronegatividad aumenta. Aprovecho para decir qué es la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia a atraer hacia sí un par electrónico compartido. Claro, cuanto más pequeñito, pues más cerca estará de su núcleo y por tanto más lo va a atraer. ¿Y por qué no se le asignan valores de electronegatividad a gases nobles? Pues la misma definición ya lo dice. Los gases nobles realmente no forman fácilmente enlaces, ya que tienen su estructura completa, cumplen la regla del octeto, con lo cual no tiene ningún sentido hablar de tendencia a atraer hacia sí par electrónico cuando realmente no forma ese tipo de enlace. Después, en el 17 nos dice que digamos dos razones por las cuales el ion sodio, que es Na+, tiene menor radio que el átomo de sodio. Bueno, aquí, si nosotros hacemos la configuración electrónica, en el sodio, ¿vale? Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Y qué pasa en el ion sodio? Que este de aquí se perdería, con lo cual el ion sodio tiene un nivel energético menos. Si tiene un nivel energético menos, consecuentemente tendrá un radio menor que el átomo neutro del que procede, ¿vale? Luego dice que expliquemos por qué el radio iónico del fósforo 3- es mayor que el del silicio 4+. Bueno, la carga negativa y la carga positiva influyen muchísimo. En este caso el silicio, cuando pierde 4 electrones, está perdiendo un nivel energético. Tiene 10 electrones solamente, así que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Pero el fósforo cuando gana 3 se queda con 18 electrones y tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aquí ya vemos claramente qué es lo que pasa. El ion fósforo, aparte de su carga negativa, es que tiene un nivel energético más que el ion silicio 4+. O sea, al tener un nivel energético más, va a ser más grande. ¿De acuerdo? Después tenemos que el óxido de sodio, nos dicen que es un sólido blanco de altos puntos de fusión. Explica por qué en estado sólido no conduce la corriente eléctrica. Bueno, al ser un compuesto iónico, forma redes cristalinas en donde los cationes y aniones ocupan posiciones fijas. Esas posiciones fijas hacen que sea imposible la transferencia de electricidad. Luego dice que fundido sí es un buen conductor de la electricidad y que hagamos la semiecuación, la semirreacción que ocurre en el electrodo positivo durante la electrolisis del óxido de sodio. Bueno, esto es tema de reactividad. Esto no entra de redox, pero bueno, o sea, no está dentro de esta estructura, así que lo vamos a ver poco, lo vamos a explicar poco, pero aquí, en cualquier caso, el óxido de sodio se descompondrá en iones sodio y en iones óxido, ¿vale? Entonces aquí, pues, el ion sodio dará lugar a sodio en estado líquido, o sólido, dependiendo de las reacciones, que eso lo veremos en redos, y el oxígeno dará oxígeno gaseoso, ¿vale? Que aquí tenemos su reacción. Vamos a utilizar esta o esta otra. ¿De acuerdo? Ambos tienen lugar en dos electrodos distintos, uno en el ánodo, otro en el cátodo, ¿de acuerdo? Aquí el catión estaría en el cátodo y el anión en el ánodo. Y la polaridad cambia con respecto a las pilas galvánicas, pero esto, como digo, ya lo veremos en la, creo que es reactividad 3. Por último, dice que digamos la naturaleza ácido-básica del óxido de sodio, lo hemos dicho antes, los óxidos de elementos metálicos, como el de sodio o el de magnesio, son básicos, ¿vale? Tienen una tendencia básica, y que vuelvo a poner la ecuación de reacción del óxido de sodio con agua, que es óxido de sodio más agua, hidróxido de sodio, ¿vale? Nos da una gráfica de la primera energía de ionización. Más de una vez he visto esta gráfica en examen, ¿vale?
nos muestra los primeros 20 elementos químicos y nos dice que digamos qué significa el término periodicidad. Bueno, la periodicidad viene relacionada fundamentalmente a una serie de propiedades que son periódicas a lo largo de un grupo, a lo largo de un periodo, ¿vale? Es decir, se repite un patrón tanto en las propiedades físicas como químicas de determinados elementos, como digo, o en un periodo o en un grupo. A eso se refiere el término periodicidad. Nos dice que hagamos la conferencia electrónica del argón, ¿vale? Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. También podemos poner 2.8.8, donde cada uno son los electrones que hay en distintos niveles energéticos, y que expliquemos por qué los gases nobles, el helio, el neón, el argón, muestran las más altas energías de iniciación con respecto a su periodo. Bueno, con respecto al mismo periodo, lo hemos explicado un poquito antes. En un mismo periodo todos los elementos químicos tienen el mismo número de niveles energéticos, eso es muy importante decirlo. Pero conforme avanzamos en el periodo, aumenta la carga nuclear efectiva del elemento químico y consecuentemente costará más trabajo, se necesitará más energía para arrancar el electrón. De ahí que la primera energía de ionización de los gases nobles pues sea más alta que el resto de elementos de su periodo. Dice que una gráfica del radio atómico frente al número atómico muestra que el radio atómico decrece a lo largo de un periodo y explica por qué el cloro tiene menor tamaño atómico, ¿sí? Menor radio atómico que el sodio, ¿vale? Pues volvemos a lo mismo. Sodio y cloro tienen el mismo número de niveles energéticos, los dos pertenecen al periodo 3, pero claro, el cloro tiene de carga nuclear de número atómico 17, mientras que el sodio tiene número atómico 11. Quiere decir que son elementos del mismo periodo, tienen el mismo número de niveles energéticos, pero el cloro, al tener mayor carga nuclear efectiva, va a atraer con más fuerza a esos electrones periféricos y consecuentemente la nube electrónica será menor, el radio será menor. Dice que expliquemos por qué en la siguiente el ion sulfuro, S2-, es más grande, tiene mayor radio que el ion cloruro. Bueno, el azufre tiene 16 de número atómico, así que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 porque ha ganado 2 electrones, y el ion cloruro, que tiene 17, también tiene la misma configuración electrónica que el nanoelectro. Es decir, que el ion sulfuro y el ion cloruro son elementos que se dicen isoelectrónicos. Isoelectrónicos porque tienen la misma configuración electrónica y tienen el mismo número de electrones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tienen el mismo número de electrones, tienen el mismo número de niveles energéticos, pero el ion cloruro tiene más carga nuclear efectiva, tiene más carga en el núcleo, tiene más protones en el núcleo y consecuentemente va a atraer con más fuerza esos electrones que están a la misma distancia, entre comillas, y consecuentemente el radio del ion cloruro va a ser menor que el del ion sulfuro. Después nos dice que expliquemos por qué los puntos de fusión del grupo 1, que son los alcalinos, del litio al cesio, decrece conforme bajamos en el grupo, mientras que los puntos de fusión del grupo 17, que son los halógenos, ¿vale?, de flúor a yodo, aumentan conforme bajamos el grupo. Entonces, propiedades también que hay mucho para la comparación. Bueno, en el caso de los metales, en el grupo 1, del 1 al 2, ¿vale?, aquí hay que tener en cuenta el radio del metal. Conforme bajamos en el grupo, el radio aumenta, del litio a cesio aumenta. ¿Por qué va aumentando? Porque aumenta el número de niveles energéticos, tengo más capas electrónicas. Eso va a hacer que realmente haya menos fuerzas de atracción entre ellos. En cambio, en las del grupo 17, del flúor al yodo, conforme bajamos en el grupo, al tener mayor cantidad de niveles energéticos, mayor cantidad de electrones, se van a formar fuerzas de London entre ellos. Pero al tener más electrones, esos dipolos instantáneos pueden ocurrir con más frecuencia, con lo cual las fuerzas de atracción entre los halógenos van a ser mayores conforme aumenta la masa, ¿vale?, de cada uno de los elementos, que básicamente no es otra cosa que aumentar el número de electrones, porque tengo más niveles energéticos.